Cárdenas. Señor presidente, colegas asambleístas, es gratificante escuchar la reiterada reivindicación de lo avanzada y garantista que es nuestra Constitución que nació en Montecristo. Reivindican asimismo los derechos otorgados por la Carta Magna a la naturaleza. Nos parece altamente satisfactorio saber que diferentes sectores que van dejando de lado el odio visceral, la amargura, reconocen avances de la sociedad ecuatoriana, no de pequeños grupos, sino de la sociedad ecuatoriana, en procura de proteger su casa grande. Por esto es que vale recordar cuando se reivindicaba, por ejemplo, la oposición a la minería, sobre todo en la provincia del Azuay. Se decía, por ejemplo, que una mina que se encuentra a 3 kilómetros hacia abajo de la cota, se decía que esa mina subía 3 kilómetros hacia arriba para contaminar una fuente de agua. Todo eso se ha dicho. Como que de alguna manera, queridos compatriotas, nos contaminaron del odio, de la amargura, del repudio al criterio ajeno, para buscar por ahí alguna justificación para prevalecer con esas ideas que no nos benefician. Señor presidente, hace momentos, cuando transcurría la sesión anterior, lamentablemente yo estuve en un laboratorio. Por mi dolencia aún tenían que realizar exámenes sanguíneos y fue la razón por la que yo no pude al menos expresar un criterio razonable frente a una afirmación totalmente peregrina y gratuita. Cuando se está tratando de un proyecto de ley en primer debate acerca de los fondos previsionales. Sencillo, señor presidente, colegas asambleístas. Los dineros públicos hay que respetarlos. Y si esos dineros públicos son utilizados para un beneficio muy particular, por loable que sea, la misma Constitución obliga a quienes lo administran que pidan su reintegro de la parte de la caja fiscal. Y eso es todo. No le confundamos a la opinión pública. Las cajas previsionales, los fondos previsionales, deben responder a esa política comunitaria de acumular aportes para beneficios de los grupos a proteger. Pero en el tiempo en el que se chantajeaba y se obtenían cuotas económicas de la caja fiscal, llegó un momento en que había que clarificar la misma y darle un término para que quienes hayan procedido así devuelvan esos valores que son fondos públicos. Eso es todo. De tal manera que tuvieron término
para cumplir con ese requerimiento legal, no un capricho de cualquiera. Una obligación de quien administra el Estado a su tiempo. No está administrando hacienda propia y no puede ser generoso con dinero público. Y valdría también la pena preguntar qué piensan, por ejemplo, los ilustres maestros que ahora reciben la acumulación de sus intereses en sus cuentas administradas en el 10 con transparencia. ¿Por qué no preguntarles a ellos? ¿Por qué solamente una versión que distorsiona los hechos? Digo esto, señor presidente, a propósito de esta resolución, que seguramente un olvido involuntario del asambleísta proponente dejó de lado a la provincia del Cañar. Pero aquí estamos para recordarles. Por ejemplo, hay una unidad ecológica, un páramo maravilloso que está en la provincia del Cañar y se llama Guairapungo. Es una extensión casi interminable en la parte más alta de los Andes, en donde se asienta una población muy especial. Seguramente esa población no es originaria de la raza cañari. Parece ser que en la dominación incásica se produjo ese hecho de los mitimaes y en tales condiciones fueron trasladados o del Alto Perú o de la zona del Tahuantinsuyo en su terminación hacia Sudamérica de hoy. Y esos mitimaes han poblado esa tierra, Guairapungo, y tienen una característica. Se amarran la cabeza con un paño rojo, y ese es su distintivo. Y físicamente, casi todos tienen una estatura más alta que la que tenemos todos los habitantes o descendientes del gran pueblo cañari. Sin duda, este olvido también vale la pena reivindicarlo cuando hablamos de los páramos del Buerán, los páramos del Nudo de la Suay, los páramos de Chanín, en fin, de esa bella provincia del Cañar, que es una oferta productiva y también turística. Así que, haciendo caso a la proposición del proponente, es necesario levantar la importancia del cuidado, precisamente, de los páramos que son los protectores naturales de las fuentes de agua, de los humedales, de donde nacen esos ojitos de agua que se convierten en manantiales, riachuelos, ríos, y son parte de la vida. Y cada vez necesitamos protegerlo más. Totalmente de acuerdo que es necesario trazar la ruta para salir del extractivismo. La minería, con todos los cuidados, es contaminante. Y su primera víctima es el líquido elemento. ¿Que viene de dónde? De nuestros generosos páramos, a los que hay que cuidarlos, protegerlos, con celo excepcional, desde la visión estatal, pero también desde la acción de los pueblos que habitan esos sectores y que tienen la sabiduría ancestral para su protección. Pero nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, que miran el mundo a través del Internet, no se interesan por estos temas eternos, por estas asignaturas que deben preocupar al poder público y a todos los sectores. Es necesario que estas asignaturas sean parte del pensum de formación
de nuestros adolescentes y jóvenes. Es necesario retomar la visión de la naturaleza. Si bien es cierto, estamos en un encierro, la pandemia nos ha obligado al aislamiento, mucho más a quienes padecemos la enfermedad, pero no podemos dejar de lado la necesidad de mostrarle a través de la visión del Estado a nuestros jóvenes, adolescentes y niños esta maravilla de la naturaleza, que son los páramos, sus virtudes, sus propiedades, cómo aportan a los procesos productivos, ecológicos, turísticos. Pero al mismo tiempo, para que la gente vaya creando en su intelecto la visión de que para salir del extractivismo es necesario crear fuentes alternativas que permitan empleo, producción, riqueza, distribución equitativa, equidad, solidaridad e igualdad. Es un tema que se propone con mucha fuerza. No es una simple declaratoria que coincide con un hecho feliz de la visita y la llegada de un científico del viejo continente hacia nuestras tierras. Pero vale recoger este como un referente para que declaremos justamente el 23 de junio de cada año como el Día Nacional de nuestros páramos. Seguramente esta va a ser una votación unánime en homenaje a la madre naturaleza, en homenaje a la biodiversidad, en reclamo a la protección del líquido elemento que cada vez es más escaso y más amenazado. Y que rompiendo prejuicios debemos entender la necesidad de proteger las fuentes de agua como la mayor riqueza y proponernos una ruta para salir de la minería. Pero vamos a hacerlo cuando tengamos actividades alternativas que nos permitan esta que es una acción racional para la sociedad. De lo contrario, estaríamos cometiendo un apresuramiento, pero al mismo tiempo desde la visión oficial, desde el gobierno, que es fruto de la voluntad popular, nuestra exhortación, para que se entienda que el provecho no puede ser para las transnacionales mineras, mucho más, cuando las regalías no favorecen a los lugares donde se produce la extracción, donde solo dejan contaminación. Estamos proponiendo desde la Comisión de Biodiversidad y de los Recursos Naturales, y ya para segundo debate, una ley de minería que toma en cuenta estos equilibrios que necesariamente deben tomar como ruta y hoja de ruta los gobiernos, para que se entienda claramente, compatriotas, que la madre naturaleza nos va a pasar factura y entendamos que cualquier sacrificio se justifica, que los recursos naturales no renovables son escasos y cada vez la explotación disminuye su inventario. ¿Y qué hacemos para crear fuentes sustitutivas y alternativas? Este es el reto de quienes hoy administran la cosa pública. Desde nuestro punto de vista, queridos compatriotas, señor presidente y colegas asambleístas, ahora que estamos por concluir nuestro periodo de 4 años, permítanme recordarles que lo nuestro ha sido un trabajo político, nada personal.
Tenemos en las demás bancadas amigos a los que respetamos y a quienes nos ponemos a disposición de aquí para adelante. Hemos compartido confrontación de posiciones e ideas y lo hemos hecho con lealtad. Vale la pena rescatar aquello frente a todas las incomprensiones que hemos tenido que soportar. Pero precisamente en homenaje a aquello, tomemos como referente esta resolución propuesta, la declaratoria del Día Nacional de los Páramos, para convertirme en un punto de coincidencia ahora que concluimos con nuestro periodo. Para apoyarlo decididamente, esta declaratoria, señor presidente. Muchas gracias.